Muy bien, ahora sí, buenas tardes a todos otra vez. Vamos a comenzar. Estábamos revisando entonces el método del punto fijo. Bueno, todavía no estábamos en el método. Estábamos checando la teoría que necesitamos para llegar a ello. Ay, perdón, se me salió esta cosa. Ahí está, ahí está. Bien. Recuerdo rápidamente algunos conceptos, porque pues, bueno, ya tiene una semana que nos habíamos visto, entonces habíamos dicho que un punto fijo era aquel que, bueno, cumplía lo siguiente. Si teníamos una función definida en un intervalo, o incluso en un dominio más amplio, pero si estábamos estudiando este intervalo, pues diríamos que un punto, vamos a llamarle punto X asterisco en el intervalo, es punto fijo de la función si f de X asterisco es igual con X asterisco. ¿Ah? Y pues intuitivamente uno lo que hace para encontrar los puntos fijos es igualar la función con x, con la recta y igual con x. Uno igual a y igual con f de x, con y igual con x, ¿no? Para de esa manera poder encontrar los puntos fijos. Pero hay que tener cuidado porque a veces se eleva al cuadrado y pasan cosas y uno encuentra más soluciones, pero no todas son los puntos fijos. Y habíamos hecho algunos ejemplos, espero que recuerden un poco de eso. Después venían los teoremas de punto fijo, el teorema de Brouwer, teorema de Brouwer, creo que la otra vez lo escribí mal, me faltó la U, es Brouwer, me acordé así, Brouwer, como de brother, Brouwer, ¿verdad? Y esto establece que si la función tiene su gráfica definida en un rectángulo, este, garantiza que existe al menos un punto fijo. Habíamos comentado más o menos la cuestión así, o intervalo AB, por aquí, abajo la gráfica de la función, pues no sé, es algo así, porque tiene que ser continua. Siempre en estos métodos numéricos vamos a trabajar con funciones continuas, al menos en intervalos. Y entonces en el eje de las y también proyectamos un intervalo AB. Entonces resulta que si la gráfica está metida en este intervalo, forzosamente va a tener algún punto fijo. Nosotros vamos a poner aquí una recta y igual con X. ¿Ah? Y bueno, en este caso me salió muy mal el dibujo, porque de hecho la gráfica no corta la recta en ningún punto, pero porque aquí está mal. Si se dan cuenta que aquí no lo dibujé bien, esta parte de la gráfica como que tendría que estar más arriba para que esté metida en todo el rectángulo. Entonces está muy feo mi dibujo, voy a hacer nada más esta parte. A ver, quizás nada más cambiar la gráfica que se vea mejor. Primero seccionar el cuadrado, ¿no? Que se vea. Y entonces que la gráfica esté metida en ese cuadrado. Si es así, la recta y igual con X tiene que cruzar al menos una vez a la curva. Y precisamente los cortes que llegará a tener son los puntos fijos. Por ahí hicimos pues un bosquejo de la demostración y empezamos a platicar un poco el otro teorema, el teorema de punto fijo de Banach. Creo que solamente lo escribimos, ¿verdad? A ver. Antes de escribirlo, bueno, ya lo escribieron, ¿verdad? Hay que retomar las ideas de continuidad. Por ahí les había platicado que estudian un poquito pues las cotas y si podían darle un vistazo a lo que es la función de Lipschitz. Entonces, pues bueno, les dejé un video, ojalá lo hayan podido ver para recordar la continuidad de una función, y sobre todo porque las demostraciones en este tipo de cosas son con epsilon y delta. Seguramente en sus cursos de cálculo, muy probablemente, les dijeron que una función f era continua en un punto, digamos en x0, si existe el límite cuando x tiende a 0, a x0, ajá, y aparte coincidía con f de x0.
Esta es la definición que normalmente se da en los cursos de cálculo 1 de continuidad. Pero para eso ya antes, pues se estudió el límite con la definición epsilon delta. Entonces yo lo que trabajé en el video, que ojalá hayan visto o lo hayan revisado en algún libro, pues es la definición de continuidad, meramente traduciendo aquí la parte del límite en vecindades. Y después trabajamos la función Lipschitz. Ojalá hayan visto el video. Si no, ahorita voy a platicar muy rápidamente de qué se trata, ¿sí? Antes del teorema de punto fijo de Banach. Entonces, una función Lipschitz debe cumplir lo siguiente. A ver, los que vieron el video o los que lo investigaron por ahí, acuérdense, ¿qué dice la definición de una función que es Lipschitz? ¿Cuál es la definición de una función de Lipschitz? Que para todo, bueno, para todo elemento del dominio, la distancia entre las imágenes es menor o igual a la distancia dentro de esos valores x1 y x2 multiplicada por un L, que es mayor a 0. Gracias, muy bien. Exactamente. Esta es una especie de cota. Nos va a acotar la distancia de las imágenes. Entonces, aquí la L es un parámetro que está entre 0 y 1. Vamos a ponerlo así. Bueno, hay algunas funciones que es donde esta cota puede ser un poco más grande. Me parece que cuando L tiene el valor de 1, les llaman estas funciones cortas. Se usan en análisis funcional. Pero cuando L está entre 0 y 1, estas funciones se llaman contractivas. O se dice que son contracciones. Nos va a interesar este tipo de funciones que cumplan esta condición, que exista alguna L. Y por ahí mencionamos algunos ejemplos. Una de las ventajas de trabajar con las funciones Lipschitz continuas, bueno, Lipschitz, se llaman Lipschitz o Lipschitz continuas, es porque son continuas, son uniformemente continuas. Y como son uniformemente continuas, eso implica a su vez que son continuas, ¿no? No es necesario meternos tanto en la parafernalia del cálculo de funciones uniformemente continuas y todo ese rollo, pero pues sí es bueno nada más recordar que una función uniformemente continua pues se puede decir que tiene pocas variaciones, no tiene pendientes muy bruscas, ¿no? No es una función que de repente pues, va creciendo, alcanza así y baja muy rápido, no, son curvas que no tienen, pues mucha amplitud o pendientes muy elevadas, ¿no? Ese tipo de funciones son Lipschitz. Y a lo mejor no es que nos interese que toda la función sea Lipschitz, nada más en algún intervalo. Aquí decimos que una función es Lipschitz si pasa esto para todos los x1 y x2 metidos en algún intervalo. Entonces se dice que la función es Lipschitz en dicho intervalo. Bueno, además de que es continua la función, pues nos va a ayudar a ver el tema del punto fijo de Banach. Creo que vale la pena probar, a ver. Sí, probar una condición. En el video por ahí les mencioné que a veces uno busca nada más que la derivada esté acotada. Y con eso es suficiente para poder decir que la función es de Lipschitz. Esta afirmación no la demostré. Yo creo que vamos a demostrar esto. Entonces voy a poner aquí una proposición. Para probar esa situación. Entonces, sea f una función metida en C de AB. ¿Se acuerdan que era C? C de AB. Hace algunas clases manejamos esa notación. Continúa en el intervalo cerrado AB. Continua en el intervalo cerrado AB, exactamente. Y si ponemos CN. Creo que eran las n derivadas, ¿no?
Exacto. Entonces, lo que pasa es que aquí la función no solamente es continua. Aquí en C, elevado a la 1, la primera derivada también es continua. ¿Vale? Entonces, por ahí, si no se acuerdan, anótenle que este conjunto C de AB es el conjunto de las funciones cuya primer derivada es continua en el intervalo. ¿Vale? Ustedes tienen que recordar que una función, para que sea derivable, tiene que ser continua, pero además debe ser suave. Y eso de que sea suave es que exista la recta tangente, ¿verdad? Pero una vez que uno encuentra la derivada, esa derivada se puede ver como una nueva función y no necesariamente esa función es continua, no siempre. Ajá, entonces, por eso es importante decir que aquí queremos que la función tenga derivada continua. Bueno, entonces sea f una función que tiene derivada continua y además es una función de Lipschitz. Y es una función de Lipschitz en el intervalo AB, por supuesto, con constante L mayor que 0. A ver. Aquí me equivoqué en la redacción, pero no quiero molestarles en su apunte. Entonces, ¿cómo le ponemos? CF una función. Ok. Ok, vamos a poner así. Entonces, se cumple que el valor absoluto de la derivada es menor o igual que esta L. Lo que pasa es que es equivalente, o sea, también uno puede poner ahí un sí, solo sí, al revés. Si la derivada está acotada, entonces la función es de Lipschitz y es continua, su derivada es continua en el intervalo AB. ¿Vale? Entonces yo creo que vamos a hacer la demostración de ida y lo ponemos como una proporción aparte la de vuelta. Bien. Ok. Bueno, ¿qué sabemos de la función? Pues que es de Lipschitz, ¿verdad? F es una función de Lipschitz. Entonces, sean x1, x2, elementos de AB, vamos a pedir que sean distintos para poder estimar las distancias. Entonces, valor absoluto de la distancia fx1 menos f de x2, pues es menor o igual a L por x1 menos x2. ¿Por qué? Porque es una función de Lipschitz y cumple esta condición. Acuérdense que la L se llama condición de Lipschitz también, o constante o condición de Lipschitz. Bueno, si esto pasa, entonces uno puede hacer lo siguiente. Por propiedades de valor absoluto, uno puede escribir esto de la siguiente manera. Voy a invertir el orden, voy a poner f de x2 menos f de x1. ¿Estarán de acuerdo? Que la distancia de A menos B es lo mismo que la distancia B menos A. ¿Sale? Y lo mismo con el otro valor absoluto. Entonces, esto es menor o igual a L por valor absoluto de x2 menos x1. ¿Vale? Pero además, yo aquí lo que puedo hacer es que la distancia entre x2 y x1 la voy a pasar dividiendo, de manera que yo tenga valor absoluto de f de x2 menos f de x1 partido por el valor absoluto de x2 menos x1. Y esto es menor o igual que L. Y también por las propiedades de valor absoluto, aquí yo tengo el cociente de los valores absolutos, pues se vuelve el valor absoluto del cociente. F de x2 menos f de x1.
sobre x2 menos x1. Menor o igual a L. Luego, ¿qué forma tiene el miembro izquierdo? ¿A qué se está pareciendo? ¿No les recuerda a alguien el lado izquierdo? La derivada, bueno, en forma de límite, solo faltaría eso. ¿Ok? Sí. Se está pareciendo, ¿no? De momento es la pendiente. Es la pendiente que une el segmento, ¿verdad? X1, X2. Y entonces lo que vamos a hacer es aproximar precisamente X2 a X1. Entonces aquí vamos a tomar el límite. Tomemos límite cuando X2 tiende a X1. De ambos lados. Es como un comentario, ¿no? Lo hacemos, sería límite cuando X2 tiende a X1 de este valor absoluto. Esto es menor o igual, límite cuando X2 tiende a X1 de la constante L. ¿Sale? Bueno, aquí se hace un trucazo, pero pues no, ni es tan trucazo, realmente es muy, muy válido meter el límite dentro del valor absoluto. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué es válido hacer esto? Porque el valor absoluto es continuo. El valor absoluto es una función continua y realmente es como si uno tomara la composición de dos funciones, ¿verdad? Entonces podemos meter el límite ahí, muy bien. Y del lado derecho, ¿qué pasa con este límite? Es L porque no tiene nada que ver X2 ahí. Correcto, muy bien. Pues ahí está. El límite cuando X2 tiende a X1 está acotado, ¿verdad? Por L. Pero este límite es la definición de derivada en el punto X1. Entonces, esto quiere decir que la derivada en X1 está acotada por L. Pero X1 fue un punto arbitrario del intervalo, ¿cierto? X1 fue un punto cualquiera del intervalo. Entonces, para cualquier punto del intervalo, la derivada está acotada. F' de X es menor o igual a L para todo X del intervalo. Bueno, aquí vamos a poner un intervalo abierto, ¿sale? En el intervalo abierto. Porque luego en las esquinas hay problemas. Pues en las esquinas no existe la derivada completa, solo las derivadas laterales, ¿sale? Entonces vamos a dejarlo como en intervalo abierto. Y por supuesto la recíproca también se cumple. Y de hecho aquí esta cadena de implicaciones incluso se puede regresar hacia atrás, ¿sí? Se puede regresar hacia atrás en la cadena de demostración, en la cadena para hacer la demostración, pero también se puede hacer de otra manera. Entonces vamos a poner aquí como proposición 2, el recíproco de la primera proposición. Nos dice, pues que si f' de x está acotada, entonces es una función de Lipschitz. Pero aquí como lo redacté, habría que escribir nuevamente que la función tiene derivada continua. Ajá, la función tiene derivada continua. Entonces, otra vez sea f en el espacio de las funciones con primera derivada continua, tal que f de x, bueno, f' de x es menor o igual que L para todo X en el intervalo AB y con una L positiva. Entonces, si se cumple eso, F es de Lipschitz. Eso es el recíproco de la proposición anterior, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces hay que hacer algo parecido. De alguna manera tenemos que llegar a la condición de Lipschitz. ¿Cuál es la condición de Lipschitz? Tenemos que llegar a esta expresión. Entonces vamos a dar algunos elementos en el intervalo. No le voy a poner X1 y X2, podría hacerlo, pero bueno, como ya los utilicé para la proposición anterior, voy a ponerle otros números, simplemente voy a poner, no sé, sean X3 y X4, por ejemplo.
Profesor, en la ¿Sí? proposición no tendríamos que manejar un intervalo abierto. ¿Cuál? ¿Aquí en la 2? Sí, en la 2. Para todo X que Ah, pertenezca al sí, intervalo sí. abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Muy bien. Aquí en esta parte, ¿no? A ver. Sí, fíjate que estoy pensando por lo que les comenté aquí, ¿no? Se podrían incluir los extremos, pero sí habría que hacer la énfasis en que la derivada sería la derivada lateral, nada más. Nada más sería ese detalle. Pero bueno, para ser consistente con lo que acabamos de poner, sí, vamos a poner intervalo abierto. Pero puede ser el cerrado siempre y cuando indiquemos que solamente estamos considerando la derivada lateral por la izquierda en A y por la derecha, no, por la derecha en A y por la izquierda en B. ¿Vale? Muy bien. Ok. Bueno, entonces, tomemos X3 y X4, porque X1 y X2 ya los usé en el intervalo AB. Con X3 y X4 diferentes entre sí. ¿Vale? ¿Se acuerdan del teorema de valor medio? ¿Sí se acuerdan? Realmente hay tres teoremas de valor medio. Está el teorema de Cauchy, el teorema de Lagrange. Hay un tercer teorema. El que me interesa es el más conocido, el primero que usan. El otro es el de Rolle. El de Rolle no. El teorema de valor medio de Lagrange. A ver si se acuerdan, aquí voy a hacer un pequeño bosquejo. Nada más recordatorio, lo voy a borrar lo que voy a escribir aquí. Uno tiene una función continua en algún intervalo AB. ¿Vale? Entonces voy a considerar f de A, voy a considerar f de B. Voy a tomar los dos puntos que están aquí. El punto de coordenadas, digamos que este que está aquí, pues tiene coordenadas A, f de A. Y el punto que está por acá tiene coordenadas B, f de B. Y uno lo que hace es tomar la recta que une esos dos puntos. ¿Ya se acordaron más o menos? ¿Qué dice el teorema de valor medio en esta situación? Que existe un C en el intervalo abierto AB, tal que su derivada, bueno, sí, la pendiente de la recta tangente es paralela a la recta secante. Excelente, exacto. En estas condiciones existe un elemento del intervalo, de manera que la derivada en dicho punto, bueno, o sea, acuérdense que la derivada es la pendiente de la tangente, entonces vamos a suponer que a lo mejor aquí, este es C. Cuando yo tome la recta tangente, en este punto, va a ser paralela a la recta que une el punto de coordenadas A, f de A con el punto B, f de B. ¿Y eso cómo se escribe? Pues como esta es la derivada, bueno, la pendiente, la recta tangente de la derivada, pues esta pendiente es f' de C. Y la pendiente del otro segmento, recordando y2 menos y1, sería f de B menos f de A sobre x2 menos x1, o sea, b menos A. Eso es lo que dice el teorema de valor medio. ¿Vale? Espero que se hayan acordado. De ahí, por supuesto, uno llega al teorema de Rolle, al teorema de Cauchy, y ya toda la teoría que nos permite llevar a la teoría de la derivada de la inversa, la derivada implícita y otras cuestiones. Incluso el mismo teorema de Taylor se apoya en estas cosas. Ok, bueno.
Voy a dejarlo aquí por si acaso. Aquí me la apunto, como un recordatorio del teorema de valor medio. Bueno, por el teorema de valor medio, ¿qué podemos decir? Estoy dando 2 puntos en el intervalo y sabemos que la función es continua. Entonces existe esta C, la voy a llamar de la misma manera. Existe una C. Aquí lo voy a poner otra vez. Por el teorema, lo voy a abreviar así, teorema de valor medio. Existe una C en el intervalo. Bueno, de hecho no es en el intervalo AB. Sería en el intervalo, bueno, sí es en el intervalo AB, pero en particular lo voy a tomar en el intervalo X3, X4. Claro, aquí a lo mejor hay que hacer otra suposición. Estoy diciendo que X3 es distinto de X4, pero sería mucho mejor decir que X3 es menor que X4, ¿sale? Nada más para poner el orden del intervalo, porque a lo mejor X4 es más pequeño. Entonces nada más hacer esa precisión. No importa, finalmente son 2 números cualesquiera del intervalo, ¿sale? Consideremos que X3 es menor que X4, entonces en ese intervalito que está dentro del AB, existe esa C. Entonces aquí vamos a poner que existe C en el intervalo X3, X4. ¿Tal que qué? Pues tal que la derivada en dicho punto es igual ¿a quién? ¿A qué es igual? F de X4 menos F de X3 sobre X4 menos X3. Así es, muy bien. De esa manera. Y ya lo que sigue es muy sencillo. Uno lo que tiene que hacer ahora, pues, es tomar valores absolutos. O bueno, antes de tomar valores absolutos, el X4 menos X3 lo podemos pasar dividiendo porque X4 es distinto de X3. Entonces tenemos F' de C por X4 menos X3 igual a F de X4 menos F de X3. Y ahora sí tomamos valores absolutos. Por supuesto, del lado izquierdo podemos separarlo pues en 2 valores absolutos, el producto, el valor absoluto de la derivada, por el valor absoluto de la diferencia de estos 2 puntos, igual al valor absoluto de f de x4 menos f de x3. Y bueno, ¿qué sabemos qué tenemos de hipótesis? De hipótesis tenemos que la derivada está acotada. ¿Sí? La derivada está acotada. Entonces, voy a acomodarlo de la siguiente manera. Voy a poner primero el miembro izquierdo. Bueno, el lado derecho lo pongo en el izquierdo. ¿Va? O sea, como quien dice, nada más lo voy a voltear. Para que se vea mucho mejor, lo podemos apreciar. Y entonces, como la derivada está acotada por una constante L positiva, pues entonces la podemos poner aquí, ¿no? Podemos poner que el valor absoluto de f de x4 menos f de x3 es menor o igual a L por valor absoluto de x4 menos x3. Entonces ahí está la condición de Lipschitz. ¿Vale? Entonces esto nos va a servir porque cuando queramos aplicar... Sí, adelante. ¿No? Ok. Bueno, cuando queramos aplicar la condición de Lipschitz, a veces vamos a necesitar encontrar la L. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, un poquito más adelante. Y para eso vamos a utilizar esta condición que dice la proposición 3. No, perdón, ¿cuál proposición 3? La 1. La proposición 1
no le puse número, ¿verdad? No le puse proposición. Podemos llamarle proposición 1, para referirnos a ella o nada más. Por esta proposición. Si la función es de Lipschitz, es equivalente a que la derivada esté acotada. ¿Sale? Esa es la idea con la que necesito que ustedes se queden. Para que de esa manera, eso nos va a ayudar a encontrar la L. Bueno, creo que ya tenemos todo para empezar ahora sí, para poder demostrar el teorema de Banach y trabajarlo. ¿Tienen aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Espero que sí más o menos esté quedando, ¿no? Porque cuando uno no tiene preguntas es porque todo está muy claro o no. Pero bueno, espero que sí tengan la confianza de preguntar. Bueno, pues vamos al teorema de punto fijo de Banach. Ese ya lo habíamos escrito, pero lo voy a volver a escribir. No sé dónde quedó. Teorema del punto fijo de Banach. Entonces ya sabemos que es un punto fijo, ya sabemos que el teorema de punto fijo de Brouwer nos dice que si la función tiene una gráfica de tal suerte que está metida completamente en un cuadrado, tiene al menos un punto fijo. Bueno, pues el teorema de punto fijo de Banach nos va a hablar acerca de la unicidad, de que ese punto es único y además nos va a dar una idea de cómo se puede llegar a este punto. Entonces vamos a escribir sea f, otra vez nada más se dice que f fue una función de variable real, pero vamos a escribirla así. En un subconjunto, está definida de un subconjunto de los números reales, x, hacia los números reales. O sea, lo único que estoy diciendo es que su dominio es un subconjunto de los reales. No sabemos cuál es, el que sea está bien. Tal que para todo x en el intervalo AB, y el intervalo AB está en el dominio. A ver, esto parece un poco más complicado de lo que es. Yo pude haber dicho, definamos la función del intervalo hacia los reales, ¿no? Pero lo que pasa es que no necesariamente la función está definida solo en el intervalo, puede estar en un dominio más grande, ¿de acuerdo? Pero eso nos va a interesar ahorita fijarnos en un intervalo del dominio. Por eso lo escribo un poquito así más amplio el dominio, ¿sale? Bueno, para todo x en el intervalo AB, vamos a pedir que la función esté metida también ahí, esté metida en el intervalo AB. ¿Qué significa esta condición? ¿Qué significa? Que para todo x en AB sucede que también la imagen esté metida en AB. Geométricamente, ¿qué es? O ya lo hemos platicado, ¿de qué se trata eso? Que genera un tipo de rectángulo, ¿no? Exacto, eso. Entre, ah, Sí, entre nuestro dominio y nuestro conjunto imagen. exactamente. Es la condición del teorema de punto fijo de Brouwer, ¿verdad? Lo que estamos hablando de que está metida la gráfica en un rectángulo. Es la misma condición del anterior teorema de punto fijo. Pero aquí vamos a agregar más condiciones. Además, f es una función de Lipschitz. Por supuesto, en el momento en que estamos diciendo que es una función de Lipschitz, ya decimos que también es continua. Una función de Lipschitz en AB. Siempre hay que indicar dónde. No podemos decir que una función es de Lipschitz nada más, porque entonces estaríamos diciendo que es de Lipschitz en todos los números reales, y no siempre pasa. Hay que indicar en dónde. Con una constante L entre 0 y 1. Dadas estas condiciones,
va a pasar lo siguiente. Primero, F tiene un único punto fijo. X asterisco en el intervalo AB. Segundo, esta parte nos dice cómo vamos a llegar a ese punto fijo. Vamos a tomar cualquier punto del intervalo. Y esta es la parte más importante y en la que se basan muchos de los métodos numéricos que vamos a ver. Si cumplen estas condiciones, uno puede partir de cualquier punto del intervalo, el que se nos pegue la gana. Y de todas maneras vamos a llegar a la solución. Para todo x0 en el intervalo AB, la sucesión dada por, aquí vamos a definir cómo será esa sucesión, el término general x sub n se va a calcular como la imagen de la función en xn-1, donde n es un natural. Esta sucesión converge al punto fijo. Ahorita que estamos empezando, tal vez no sea tan impactante para ustedes este teorema, pero es muy fuerte. Es muy fuerte el teorema. Recuerden que nosotros lo que estamos pretendiendo construir es la manera en que podamos resolver ecuaciones. Es decir, que dada una función, al igualarla con 0, nosotros encontremos cuáles son los x que satisfacen esta ecuación. ¿Sale? Aquí estamos haciendo puntos fijos. Estamos hablando de los puntos fijos y el teorema nos dice cómo nos podemos aproximar y cómo podemos llegar al punto fijo. Un punto fijo no siempre es una solución de la ecuación. No tiene por qué serlo, ¿verdad? O lo que pasa es que vamos a aplicar una transformación de manera que los problemas en los que tenemos que encontrar la solución de la ecuación se puedan transformar en problemas donde hay que encontrar el punto fijo. Se puede hacer eso y es maravilloso. Porque entonces si todo se reduce a buscar el punto fijo, digo, alguna vez se puede hacer algebraicamente como los ejemplos anteriores que trabajamos la semana pasada, pero en general es un proceso un poquito más complicado. Y si podemos ver cómo llegamos a ese punto fijo, cómo nos aproximamos por una sucesión, ya la hicimos. Porque ese teorema garantiza la convergencia. Vamos a ver cómo se hace. Aquí la demostración es de esas que les había platicado que son muy bonitas y son muy constructivas, porque la demostración es justamente el algoritmo. Entonces aquí sí, este teorema sí es muy importante demostrarlo, porque nos va a decir cómo se tiene que encontrar. Entonces vamos a poner por aquí demostración. Bueno, hay que probar dos cosas. Entonces, tenemos una función que su gráfica está en un rectángulo, ¿sí? Y además es una función Lipschitz, con una constante entre 0 y 1. Tenemos que probar que el punto fijo es único y la segunda parte es la construcción de la sucesión. ¿Cómo la hacemos? Vamos a ver. La primera parte. Vamos a demostrar aquí. 1. Como f es Lipschitz, o una función de Lipschitz, en el intervalo AB, pues ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de que sea de Lipschitz? Además de que existe la constante y la expresión de Lipschitz, ¿qué consecuencia inmediata uno entiende de la función acerca de qué es Lipschitz? Ya lo dijimos. ¿Qué puedo decir de la función? Que su derivada está... Que la función es continua. Que la función es continua. Por supuesto también que la función está acotada, ¿verdad? Luego se lo vamos a usar un poquito más ahí. En principio, que la función es continua. Que es uniformemente continua, pero en particular es continua. En AB. Ok.
¿Qué dice el teorema de punto fijo de Brouwer? El teorema de punto fijo de Brouwer dice que si tengo una función que es continua y que la gráfica está metida en el rectángulo, entonces existe al menos un punto fijo. Entonces, aquí esta función, aquí nunca me dice que es continua, pero cuando me dice que es de Lipschitz, una consecuencia es que sea continua. Y la condición que está aquí es que la gráfica está encerrada en un rectángulo. Entonces ya está cumpliendo las condiciones del teorema de punto fijo de Brouwer. Entonces aquí podemos decir, como f es Lipschitz en AB, f es continua en AB, ¿cierto? Y cumple las condiciones del teorema de punto fijo de Brouwer. Brouwer. Entonces, ¿qué significa? Pues que tiene un punto fijo, podemos ponerlo así. Entonces existe al menos un punto fijo. Vamos a poner un X asterisco en AB, tal que, ¿qué significa que sea punto fijo? ¿Cómo se escribe esto? ¿Cómo describo que X asterisco es punto fijo? ¿Cuál es su F condición? de X asterisco igual a X asterisco. Gracias, exacto. F de X asterisco es igual a X asterisco. De esa manera. Entonces, lo que tenemos que probar es la unicidad. Vamos a ponerlo aquí. Veamos la unicidad de X asterisco. Bueno, normalmente cuando se prueba la unicidad es una receta de cocina, en el sentido de que aquí, pues, hay que suponer que no es único, ¿sale? Siempre es reducción al absurdo, suponer lo contrario y llegar a alguna contradicción. Entonces, supongamos que vamos a llamarle X1, bueno, a ver, ¿cómo le voy a llamar? Sí, voy a ponerle así, X1 asterisco es otro punto fijo. Por supuesto, vamos a suponer que son distintos. X y X1, ambos asteriscos, son distintos. Es otro punto fijo de F. Otro punto fijo de F. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Pues, fíjense, la construcción se hace de esta manera. Vamos a tomar la distancia entre los dos puntos. X1 asterisco menos X asterisco. Tomamos la distancia. Y por supuesto, como ambos son puntos fijos, ¿de qué otra forma yo puedo escribir esa distancia? ¿De qué otra manera se puede Como poner? f de x 1 asterisco Ajá, muy menos bien. f de x asterisco. Fx1 asterisco menos f de x asterisco. Pero, ¿de qué me sirve ponerlo en términos de las imágenes? Ah, la función es Lipschitz. Entonces, como la función es Lipschitz, sabemos que existe una constante L, tal que esto se puede escribir así, ¿verdad? Menor o igual, L por X1 asterisco menos X asterisco. Esto es por la condición de Lipschitz. Y por supuesto, la L es un número entre 0 y 1. Así es como lo estamos proponiendo, ¿verdad? Aquí está. Está entre 0 y 1.
A ver, aquí está. Me tardé porque creo que anda un poquito lento, pero creo que sí lo ven, ¿no? Cualquier cosa díganme si no se ve lento o lo que sea. Entonces, L está entre 0 y 1. Oh, bueno, si L está entre 0 y 1, pues, ¿qué tal si esta desigualdad? Tomo la parte derecha, esta parte, L menor que 1, y la multiplicamos por la misma cantidad. Vamos a multiplicar L por valor absoluto de X1 asterisco menos X asterisco. Por supuesto, es una distancia y X1 y X son diferentes. Entonces estoy multiplicando por un número positivo. La desigualdad se preserva, ¿verdad? O sea, aquí sería una vez ese valor absoluto. Pues es lo que tenemos acá arriba. Es lo que tenemos aquí. Entonces, en consecuencia, estamos diciendo, a ver, ¿qué estamos diciendo? No sé si ya alcanzaron a ver cuál es la contradicción aquí. ¿Dónde empieza esta cadena? Esta cadena empieza aquí, ¿verdad? Con la distancia de X1 a X asterisco, ¿verdad? Y llegamos a que es menor o igual que L por esta distancia. Pero L por esta distancia es estrictamente menor que X1 menos X asterisco. O sea, estamos diciendo entonces que X1 asterisco menos X asterisco es menor que sí mismo. ¿Sí lo están observando? Sí. Esto de aquí. ¿Están de acuerdo que esa es una contradicción? No puede ser. Porque X1 y X1 y X son distintos. Entonces esas cantidades son positivas. Y bueno, de hecho no tiene nada que ver. En realidad simplemente aquí yo tengo una cantidad, llámenle como quieren, llámenle A mayúscula, y aquí tengo la misma cantidad. No puede ser A menor que A. ¿Cierto? Entonces esa es la contradicción. Y eso surge de suponer que son diferentes. Entonces, ¿qué vamos a poner? Algunos ponen un símbolo de gatito, otros ponen así como un signo de admiración, y algunos ponen incluso una letra C junto al símbolo de gatito de contradicción. Luego, X1 tiene que ser X asterisco. Tienen que ser iguales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Solo hemos probado la unicidad. Yo sí, profe, tal vez es un poco, bueno, como que no entendí muy bien por qué le quitó el límite nada más. ¿El límite? ¿Dónde? Ajá, cuando puso pero 0 es menor a L menos 1 Ah, y ya al pasarlo en consecuencia ya no está L. O sea, ¿y qué hicimos? a ver, a ver. Bueno, de aquí a aquí no hay problema, ¿verdad? No, no, de ahí no. Ah, ok. Lo que estoy tomando es ya, me fijo en esta parte, estoy comenzando con esta distancia, ajá, y esta distancia pues es menor a esto que está aquí, Ah, ya, ¿verdad? es ¿Qué es lo que transitividad, está? ¿no? Es transitividad de las Ah, desigualdades, ok, exactamente. Muy bien gracias. dicho. Al contrario a ti, gracias. Muy bien. Pues ahora vamos a la parte rica, la parte que nos va a ayudar a realizar el procedimiento. Cómo se encuentra, cómo se aproximan los puntos fijos. Sería la segunda parte del teorema. Revisemos otra vez qué dice. Ajá. La segunda parte dice que para cualquier punto en el intervalo, yo puedo construir una sucesión de esta manera, que el término general sea la función evaluada en un punto anterior de la sucesión. Es una sucesión recursiva, ¿verdad? Y entonces, no importa dónde comience yo, voy a terminar llegando a X asterisco.
Eso es lo que nos dice. Entonces, vamos a poner, construyamos la sucesión. A ver, según yo puse renglones para irme derechito y estoy escribiendo terrible. Bueno, vamos a empezar, sea x0, cualquier punto del intervalo. Ahí está. Entonces voy a empezar a construir la sucesión. Voy a ver quién es x1. ¿Quién sería x1? Sería F de B. X0. F de x0. Ajá, F de x0. Es F evaluada en el punto anterior, o sea, en el punto donde comencé. F de x0. Y luego x2 sería F de x1, perdón, F de x1. Y así me voy, x3 sería F de x2, etcétera. Xn sería F de x, n menos 1, donde n es un número natural. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos que probar? Que esta sucesión converge hacia xn. Bueno, vamos a poner aquí, hay que ver. ¿Cómo ponemos eso? Lo podemos poner como un límite, ¿no? Límite, cuando n tiende a infinito, de xn, es x asterisco. ¿Sale? Bueno. Aquí viene la parte donde hay que tener mucho cuidado. Vamos a estimar distancias. Vamos a ver cuál es la distancia entre x asterisco y x1. Y luego entre x asterisco y x2. Y entre x asterisco y x3 hasta el último. Y vamos a ver a qué relación llegamos. No voy a estimar x asterisco menos x0, porque eso no lo sé. Si yo supiera la distancia entre x asterisco y x0, pues ya estaría el problema resuelto de alguna manera, porque si sé la distancia, pues ya está, ¿no? Lo que sí puedo calcular es la distancia a partir de los siguientes términos de la sucesión, porque el x0 es arbitrario, pero ya el x1 está en términos del anterior, entonces ya puedo empezar a estimar desde ahí. Vamos a ir construyéndolo de esa manera. Voy a poner x asterisco menos x1. ¿Sale? Distancia de x asterisco menos x1. Bueno, ¿esto aquí es igual? Pues x asterisco, como es punto fijo, también se puede escribir como f de x asterisco, ¿verdad? Menos x1, como ya por su construcción es una imagen, se puede escribir como f de x0. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en que puedo escribirlo de esta forma? Ok. Bueno. Y acuérdense que la función es Lipschitz. Aquí todo el tiempo vamos a estar utilizando la condición de Lipschitz. Entonces, cuando vean la distancia entre dos imágenes y es Lipschitz, inmediatamente hay que meter la cota, que es la L, la constante de Lipschitz. Entonces, esto es menor o igual a L por ¿quién? ¿Quién tengo que poner ahí? X asterisco menos X1. X asterisco menos X1. Ah, no, sería X0, ¿no? X0, ¿verdad? Sí, exacto, muy bien. X0. Recuerden que es la condición dice f de x1 menos f de x2, ajá, menor o igual a L, y aquí son precisamente los puntos bajo las imágenes, son los mismos que están aquí. No se vayan a confundir. Aquí yo estoy empezando con la distancia entre x menos x1, pero por como estamos definiendo la sucesión, el x1 es f de x0.
Entonces aquí hay que poner x0. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, más o menos. Bien. Entonces, tenemos esta condición, ¿sale? Ya. De momento, a ver. Bueno, sí, voy a ponerlo aquí abajo. Lo voy a poner con otro color, que es lo que quiero resaltar. Y es precisamente de alguna manera, la transitividad de los operadores. Esto implica entonces que lo que está aquí a la izquierda, la distancia entre x asterisco y x1, es menor o igual que x asterisco menos x0, ¿sale? Esto es muy importante que la tengamos en mente. Ahora, voy a tomar la distancia entre x asterisco y el siguiente término, x2. X asterisco menos x. ¿Sí? Profe, ahí no le faltaría una L. O Ah, si sí. es. La L, sí, muchas gracias. La dejé en el camino perdida. Muchas gracias. ¿Está? Muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo escribimos esta distancia? Pues aquí podemos poner f de x asterisco, porque es punto fijo, menos, y aquí a quién tengo que poner. F de x1. F de x1, ¿verdad? Porque así está definida la sucesión. F del término anterior. ¿Vale? Y entonces, otra vez la condición de Lipschitz. Esto es menor o igual a L por x asterisco menos x ¿qué? 1. 1. Muy bien. Oh, pero aquí podemos ver una relación más interesante todavía. A ver. Yo quisiera de alguna manera relacionar las distancias. A ver, ¿cuál me interesa? Quiero relacionar los valores absolutos donde aparecen x2 y x0. ¿Sí? Aquí hay algo que podemos observar. A ver, vamos a poner aquí. Lo voy a poner con otro color. Observemos que valor absoluto x asterisco menos x1 es menor o igual a L por valor absoluto de x asterisco menos x0. Esto no me lo estoy inventando, es la que está aquí en azul, esta parte de aquí. ¿Sí? La voy a multiplicar por L. L es una constante positiva, entonces se preserva la desigualdad. Y tendríamos valor absoluto de x asterisco menos x1, bueno, multiplicada por L, por supuesto, menor o igual a L cuadrada por valor absoluto de x asterisco menos x0. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque observemos que aquí, a ver, espero que se vea al mismo tiempo que lo estoy diciendo, estoy subrayando esta parte, tenemos esta condición de aquí. Entonces, por transitividad, otra vez, podemos poner entonces que x asterisco menos x2, esto que está aquí, vean, esto que está aquí, es menor o igual a este subrayado negro espantoso que estoy haciendo. Pero este subrayado negro espantoso está aquí, y es menor o igual a L cuadrado. ¿Sí lo observaron? ¿O los perdí? ¿Lo puede repetir otra vez? Sí, claro. Aquí la idea es, fíjense, en el primer caso estoy estimando la distancia aquí de x a x1 y pues llegué a esta bonita relación, ¿cierto? Llegamos a esto. Ahora estamos estimando la distancia de x a x2, x asterisco a x2, ¿sale? Y llegamos a que es menor o igual que esta expresión que está aquí.
Pero yo quiero ahora relacionar de alguna manera la distancia que hay de x asterisco a x2 con la distancia que hay de x asterisco a x0, que está por acá. Entonces, esta desigualdad que estoy encerrando, la voy a multiplicar por L. ¿Para qué? Para que el lado derecho de esta desigualdad coincida con lo que acabo de llegar. Entonces tomo los extremos. Este extremo sería menor o igual a L cuadrado. ¿Sí? O sea, es la misma, nada más hay que multiplicar por L. Son puras transitividades de desigualdades. No sé si lo estoy haciendo muchas bolas. Ahora estoy pintando demasiado aquí. No, ya se ve mejor. ¿Sí? Es cosa nada más de fijarse. A lo mejor pueden tardar un poquito en observarlo, ¿no? Nada más revísenlo. Vean las desigualdades. Yo quiero comparar la de x menos x2 con x menos x0. Quiero comparar estas dos, pero así directamente no se puede. Sin embargo, si multiplico esta por L de ambos lados, ya se pueden comparar. ¿Vale? Que es lo que está aquí abajo, precisamente. Entonces, tomé esta de la primera estimación, multiplico por L, obtenemos este renglón de abajo, ¿verdad? Y ya lo podemos, pues comparar, porque el x asterisco menos x2 es menor o igual a este lado izquierdo. ¿Sale? Entonces ya lo podemos escribir así. Si no están muy acostumbrados a manejar desigualdades y transitividades, sí se pueden perder un poquito. Solo es cosa de que lo vayan ordenando. Si ahorita se perdieron mucho, pues al ratito traten de hacer otra vez la demostración, paso a paso, ¿no? Escuchen el video una sola vez, póngale pausa y ustedes traten de embonarlo. Vamos a ver con el siguiente término cómo sería. A lo mejor es un poquito más claro. Ahora para el siguiente término, yo voy a hacer la distancia x menos x3. Bueno, x asterisco menos x3. ¿Sale? Y de alguna manera lo voy a tener que relacionar con x asterisco menos x0. Pero ahorita vemos cómo lo hacemos. Primero, esta distancia se puede reescribir como la distancia de quién? F de x asterisco menos f de x2. Recuerden que es un término anterior. El x3 es f de x2. Ahora, por la condición de Lipschitz, este es menor o igual a x asterisco menos x2, la distancia. A L, ¿no, maestro? La L, gracias. Estoy comiendo la L todo el tiempo. Gracias. L por x asterisco menos x2. Ahí está. Entonces de aquí podemos decir que x asterisco menos x3 es menor o igual a L por x asterisco menos x2. Vamos a considerar esta desigualdad. Y yo quiero comparar quiero comparar x asterisco menos x3 con x asterisco menos x0. Entonces, observo dónde puedo encontrar esto, y son precisamente estas dos desigualdades que estoy poniendo en morado. Estas dos, ¿vale? Nada más que no están completas. A ver, voy a utilizar aquí. Esto lo puedo copiar. Voy a copiarlo. Lo voy a pegar aquí abajo. Sería por L cúbica, ¿no, profe? Exacto, es L cúbica. Para que se parezcan, yo tengo que multiplicar aquí por L. Y así, esta primera desigualdad es menor o igual a esta, que a su vez es menor o igual a L cúbica, porque ya sería multiplicándolo, ¿verdad? L cúbica, exactamente. ¿Qué tal? ¿Ya lo vieron un poquito más claro? Creo Sí. que sí. Y así sigue el procedimiento.
Nada más lo hago con unos 2, 3 términos para que se vea. En general, siguiendo este procedimiento, voy a llegar al enésimo término. Voy a llegar a que x asterisco menos x sub n es menor o igual a L a la N, ¿verdad? Por X asterisco menos X0. A eso es a lo que vamos a llegar. Por supuesto, se puede probar esta afirmación por inducción matemática. Esta parte yo se las voy a dejar a ustedes como ejercicio, que lo prueben por inducción. ¿Vale? Chance hasta podría ser ejercicio de examen, no creo, pero podría ser, ¿no? Porque no es tan difícil, se puede hacer por inducción. Es más, lo voy a dejar como tarea. Mejor lo dejo como tarea. ¿Qué les parece? Tarea 3. Probar. ¿Para cuándo sería, profe? Ahorita les digo. Probar esta desigualdad por inducción. Hoy es martes. ¿Qué les parece? Pues para el jueves. ¿Qué les parece para el jueves a Es de medianoche? festivo, ¿no? Así es, tienen mañana. Ah, Bueno, pero ustedes para propongan un sábado, día. aunque Digan un sea. día. Sábado, ya está, sábado, ya. Sábado, vamos a poner medianoche. Ahí está, sale. ¿No? ¿Quién dijo que no? Ah, muy bien. Ahí está. Bueno, entonces yo la voy a dar por hecho, ¿sale? Ustedes la tienen que probar y ya si gustan después lo podemos volver a platicar. Realmente es muy sencilla esta demostración. Es muy, muy sencilla. Entonces, lo que sigue, pues es ver la convergencia, porque ya construimos la sucesión, ¿no? Y llegamos a esta relación, que es muy importante, porque esta relación nos va a permitir hallar la convergencia, ¿sí? Entonces vamos a poner por aquí. Ahora veamos la convergencia. Ahí está. Bueno, sabemos que voy a volver a copiar esto, lo voy a escribir. Valor absoluto de x asterisco menos xn es menor o igual a L a la n por x asterisco menos x0. Eso es lo que acabamos de establecer. ¿Sí? Pero, pues x asterisco y xn, pues van a guardar alguna distancia. Este valor absoluto, pues es mayor o igual a 0, ¿verdad? Porque podría ser que a lo mejor el enésimo término ya coincide con el x asterisco, puede ser. Entonces lo ponemos como mayor o igual a 0. ¿Estamos? Aquí tenemos que observar esto como cuando ustedes calculaban algunos límites. Posiblemente, si en su curso de cálculo 1 vieron este límite, a ver si se acuerdan. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. ¿Se acuerdan de ese límite? Es 1, ¿no? No sé si hayan visto la demostración. Hay una demostración geométrica, pero también hay una demostración por comparación, empleando un criterio que de alguna manera le llaman el criterio del sándwich, y lo que establece es que, no sé, si tenemos aquí, vamos a poner esta expresión f de x menor o igual, g de x menor o igual, h de x. Y tomamos este límite, que tienda hacia algún valor, no importa cuál, ¿no? Vamos a poner tienda a los 3 límites. Ajá. Pero yo conozco el límite de f y el límite de h. Yo sé que este límite tiende a un número b. Y este límite de aquí también tiende a un número b. Entonces se puede concluir ¿qué cosa? Pues que este también tiende hacia el mismo límite. Se llama teorema de compresión. ¿Sí? ¿Sí lo vieron?
Bueno, espero que sí, ¿eh? No lo voy a demostrar porque pues, es de cálculo 1 y guau, guau, guau. Pero bueno, si no lo vieron, ya saben que existe también. ¿Sí? Entonces, la idea es, si no conozco el límite de alguna función, escribirlo, buscar otras dos funciones en las que conozca su límite y que esté como emparedado, que esté ahí en medio. Exacto, el sándwich, el teorema del emparedado, el teorema del sándwich de límites. ¿Vale? Bueno, pues también se puede con sucesiones. También una sucesión va a ser convergente hacia un número, y si no encuentro cómo demostrarlo, si puedo encontrar otras dos sucesiones que estén en medio, por así decirlo, y tiendan hacia el mismo valor, me arrojen el mismo valor, entonces la del medio también va a ser convergente hacia el mismo valor. Esa es la idea que vamos a utilizar aquí. Porque aquí esta expresión representa tres sucesiones. La primera, aunque no lo parezca, es una sucesión constante. Es la sucesión constante 0. ¿Vale? Lo vamos a poner aquí. Considerando las tres expresiones de la desigualdad anterior como sucesiones, se emplea el teorema de compresión. Notemos que 0 es la sucesión constante nula. Y por tanto, límite cuando n tiene infinito de 0, pues sigue siendo 0. Es constante. ¿De acuerdo? No importa cuántos términos demos, siempre va a ser 0. Ahora vamos a considerar la de la derecha, donde se encuentra la L a la N. Ahora, tomemos no. Es muy temprano para tomar. Consideremos límite cuando n tiene infinito de la expresión de la derecha. La expresión de la derecha es L a la N por la distancia, ¿verdad? De X asterisco a X0. Entonces, L a la N por X asterisco menos X0. A ver, ¿cómo hacemos para calcular este límite? ¿Qué pasa? La expresión del valor absoluto se comporta como una constante ante el límite, ¿verdad? Podemos ponerlo así. El valor absoluto de X asterisco menos X0 por el límite, cuando n tiende a infinito, de L a la N. ¿Vamos? Y luego, ¿cuánto vale ese límite? Sopas, es una potencia. ¿Qué sabemos de la L? ¿Qué información tenemos de la L? En las Que es hipótesis. 0 menor a 1, a L menor a 1. ¿Ok? Sabemos que L está entre 0 y 1. Entonces, ustedes díganme, la sucesión L a la N, donde L es menor que 1, ¿converge? Por ejemplo, den un valor, no sé, un medio, si quieren, ¿no? Imagínense, un medio a la 1, un medio a la 2, un medio a la 3, un medio a la N. O sea, estamos hablando de un medio, un cuarto, un noveno, 1 sobre 2 a la N. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia cero? Hacia 0. Claro, converge a 0. Esta parte a lo mejor, bueno,
Es una conversación que he tenido con los que han sido mis alumnos en primer y segundo semestre. Sucesiones es un tema muy importante, muy importante, que debería darse desde cálculo 1. Aquí supongo que nadie vio sucesiones en cálculo 1, ¿o me equivoco? ¿Alguien vio sucesiones en cálculo 1? No. Oh, ok. Sí, desgraciadamente es parte de lo que les decía la semana pasada, que está cambiando la planta docente para bien en la carrera. Eso me da mucho orgullo como egresado de la carrera, pero hace falta también un pequeño cambio en los planes de estudio. La parte de sucesiones es muy teórica, pero se utiliza todo el tiempo. Se utiliza para la integral, se utiliza para los métodos numéricos, se utiliza para ecuaciones diferenciales, se utiliza para álgebra lineal. Es la base del análisis matemático. Si a mí me preguntan cuál es el tema más importante de las matemáticas, yo digo que es el de sucesiones. O sea, las series no son otra cosa sino sucesiones, son sucesiones de sumas, las sucesiones de sumas parciales, ¿sale? Bueno, en fin, no quiero ser muy grande el comentario. La cosa es que, pues cuando hay demostraciones de este tipo, uno, a veces por eso no se dan, porque se requiere sucesiones y mucha herramienta. Entonces, tal vez no es tan claro para todos. Pero aquí la idea de una sucesión es que los términos van avanzando, y yo me tengo que fijar si se acercan a algún valor. Y si se acercan a algún valor, decimos que el límite existe. Los límites que ustedes estudiaron son los de funciones de variable real a variable real, pero primero se tienen que ver los límites de estas cosas que son sucesiones. Pero bueno, ahí está, nomás fue un comentario. Entonces, en efecto, uno se da cuenta de que este término cada vez se hace más pequeño, ¿no? Bueno, el denominador se hace más grande y la división se hace más pequeña. Entonces, cuando n tiende a infinito, esto vale 0. Bueno, este fue un caso particular nada más, ¿no? Aquí fue cuando tomé un valor, un medio, pero se puede demostrar, eso es de sucesiones, que este límite vale 1. Entonces esto sería igual, perdón, este límite vale 0. A x asterisco menos x0 por 0, que es 0. Por lo tanto, ¿qué podemos inferir? La sucesión constante tiende a 0, esta sucesión tiende a 0, la del medio también tiende a 0. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de la expresión del medio, que es x asterisco menos xn, tiende a 0. ¿Qué significa eso? Pues que xn tiende a ser x asterisco, o simplemente se pone de esta manera. A veces no se escriben los signos de igual. Hay literatura matemática donde en los límites nunca ponen signo de igual, sino que ponen una flecha, ponen así, ¿no? Y así dicen, este límite tiende al valor 0. Y entonces, en consecuencia, si esa distancia tiende a 0, significa que los elementos tienden a estar tan juntos que sean el mismo, ¿verdad? Pero en la práctica se puede poner, pues esto. Entonces, es un poco de notación que a veces se pone en los límites. Se usa porque cuando un límite no existe, ya ven que se pone que es infinito, pero no hay que poner cosas, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0, voy a poner 1 entre x. Hay que evitar esto. No se debe poner signo de igual. Por lo mismo de que el infinito no es un número, tiende a infinito. Aquí es donde se usa más la flecha. Bueno, pues ya probamos que en efecto la sucesión es convergente y además converge a x asterisco, porque xn es el enésimo término. Y se dan cuenta que no importa cómo elegimos x0, uno puede elegir cualquier punto en el intervalo. No importa el que tú quieras. Si construyes la sucesión de esta manera, vas a llegar al punto fijo. Pues ya quedó demostrado aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo se está haciendo el curso? ¿Está siendo tranquilo, pesado, más o menos? Díganme, por favor, ¿qué les está pareciendo?
Yo sé que falta la parte de programación todavía, pero ¿qué les parece lo que hemos visto? Y sobre todo, ¿cómo lo hemos visto? Sí, no te preocupes. Y vamos a ver programación, sí, sí, sí. Cuando veamos todos los métodos agrupados, vamos a programarlos. Sí, 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 los vamos a programar. A lo mejor no todos. Van a ser 6 métodos para resolver ecuaciones. De esos 6 métodos, yo creo que vamos a programar juntos 2. Y les voy a dejar de tarea otros 2. Y a lo mejor en el examen ocupan los otros 2. Algo así. Pero sí vamos a hacer juntos más de uno, seguro. ¿En qué lenguaje vamos a programar? Pues les había comentado que iban a hacer algunos en C y otros en Python. En C y en Python. Yo creo que va a ser después del primer examen. Bueno, pues entonces vamos a seguirle. ¿Qué nos queda? A ver. Oh, todavía nos queda un poquito de tiempo. Bueno, antes de hacer un ejemplo, voy a hacer aquí un comentario. Vamos a escribirlo. A ver, literal lo voy a poner. Antes de hacer un ejemplo, notemos que si f' de x está acotada, L se puede elegir como, a ver si ustedes me dicen cómo se puede elegir. Vamos a tener aquí una gráfica. Digamos a lo mejor algo así. Más o menos. Un poquito más suave. Y digamos que tenemos el intervalo AB, porque acuérdense que debe cumplir que la gráfica esté metida en el cuadrado. Lo cambio un poquito. Quiero hacerla un poquito más visual para que lleguen a lo que, o sea, los quiero guiar a una respuesta. No me queda. Bueno, mientras estoy haciendo esta gráfica espantosa, ¿qué les parece si el próximo semestre ya es presencial? ¿Si les gustaría? Sí, ¿Usted qué piensa, profe? ¿Está bien o no? Pues depende. Parece que ya están vacunando a los menores de edad. Eso está bien. ¿Ustedes ya se vacunaron, por cierto? No, bueno, yo no. ya, profe. Yo ya. Yo todavía no llega. Yo también ya. O sea, la edad ya, pero los lugares todavía no llega la vacuna, ¿verdad? Acá donde estoy, ahorita estoy en Querétaro, ya están yendo a clases en algunas prepas, universidades, pero es un rollo, ¿eh? Es un rollazo increíble, porque se pierde mucho tiempo. A mí me va a tocar ir en 2 semanas, pero lo que estoy viendo es que se pierde tiempo porque, dan de cuenta, estoy en una universidad sabatina donde dura 1 hora la clase. Entonces estoy de 8 a 9 y luego de 9 a 10 me voy a otro salón, de 10 a 11 otro salón, así, ¿no? Cada hora. Bueno, pues se supone que por las normas tienen que estar limpiando, haciendo, aunque los alumnos permanecen en el mismo salón. No me imagino en la UNAM cómo va a ser, porque la UNAM pues, no van a estar en el mismo salón, todos cambiamos de salones, profesores y alumnos. Entonces, hagan de cuenta que primero tienen que entrar uno por uno en el cerco sanitario.
Y luego al salón también, tienen que desinfectar el salón. Suponiendo que es la primera clase del día, pues ya está en teoría desinfectada. Pero si es un cambio de clase, se tardan, al menos aquí en los lugares que he visto, se tardan un montón desinfectando. Y luego pásate los alumnos uno por uno, que se estén desinfectando también, el profesor, y ya, das la clase, y tienes que acabar antes porque otra vez hay que desinfectar. Híjole, esto es un montón de tiempo que se va. No sé, no me termina de convencer. Pero Aparte, creo que el aforo, dijo la UNAM, solo sería del 30%. Así esa es que, otra. Sí. ¿Y qué más? pues que creo que iban a ser como escalonado entre los propios grupos. Y que tal vez tenían como la intención de sacrificar algunas carreras para que se distribuyeran, digamos que si tú no tienes que ir a hacer algo experimental, digamos como en nuestro caso que pues podemos solucionar con una máquina desde nuestra casa. Pero entonces digamos que nosotros podríamos ser sacrificados para que siguiéramos estudiando en línea, mientras que los otros siguieran, bueno, sí pudieran ir a la facultad. Ándale, sobre todo los que tienen que ir a laboratorios, pero laboratorios de ciencia experimental, como dices, ¿verdad? Sí. Ay, pues a ver, no sé, también habrá que ver que todo el mundo esté vacunado, porque si no, sí hay riesgo, ¿no? Pues a ver qué pasa. Ándale, ingeniería civil podría ser, porque tienen sus laboratorios con máquinas especiales ahí y todo eso. Sí, actuaría y Mac pueden seguir en línea, pero pues a ver qué tal. Eso tiene sus ventajas. Sí, hay muchos que están lejos de la facultad. Tiene su ventaja estar en línea, pero pues, también es cansado, es muy cansado. Yo que los martes y jueves tengo toda la mañana tengo clases, toda la mañana tengo clases. Y nomás tengo una hora para ir a comer y regreso a darles clases a ustedes los martes. Los jueves, pues ya ven que está peor la cosa. Sí, es muy cansado estar todo el día frente a la computadora y más cuando el profesor está guau, 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 guau. Oh, es una cosa lamentable. Tengo profesores que nada más tienen el PDF, presentan el puro PDF y están leyéndolo. Si acaso hacen algo, sí, alguna anotación, pero es guau, 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 guau. La verdad, me he quedado dormido en una que otra clase. La verdad es que sí. Pero pues es complicado. Profe, ¿Sí? una pregunta. Si entráramos presencial, ¿usted ya no haría clases en la FES o sí? Quién sabe, yo creo que ya no. Yo creo que no, porque se me está haciendo muy pesada la maestría y encima los traslados, los horarios. De hecho, aunque sea en línea, a lo mejor si sigue en línea, yo creo que ya, este sería mi último semestre hasta que ya consiga el grado de maestría. Sí, muy probablemente. Pero pues bueno. Pues hay muy buenos maestros. De hecho, el semestre pasado, los que eran mis alumnos de cálculo 2 les dije, no vayan a meter métodos numéricos conmigo, soy muy malo, yo no sé métodos numéricos. Ahí están excelentes profesores, pero algunos fueron necios. En fin. Pues vamos a ver, vamos a seguirle a ver. Pues gracias. Algunos es, creo que más emocional, ¿no? Pero bueno. Vale. Nos queda poquito tiempo. Nada, voy a hacer un comentario de esto, porque si no, a ver si nos da tiempo. Ok, quiero un criterio. Quiero encontrar un criterio para determinar la L. Entonces aquí tengo una función, su gráfica está dentro de un cuadrado, es continua, ¿sí? ¿Cómo podré encontrar la L? Acuérdense que L pues tiene que ser un número real, ¿verdad? ¿Cuál sería un buen criterio para que la derivada esté acotada? ¿Cómo podré elegir la L?
Ahí les hice una insinuación en la gráfica, a ver si la observan. Como un máximo. Sí, exacto. De hecho, así hay que tomarlo como el máximo en el intervalo AB. Como dos puntos, y aquí vamos a poner L igual al máximo. Ajá. El máximo en valor absoluto de f' de x, donde x es un número de intervalo AB. De esa manera. Vamos a verlo con un ejemplo para que les quede un poquito más claro, por si no lo han ubicado. Y de hecho este ejemplo pónganle mucha atención porque este ejemplo podría ser tipo examen, nada más con otra función, con otros numeritos, pero sería un ejercicio tipo examen. Ejemplo. Verifique el teorema de Banach de punto fijo. Bueno, es que hay muchos teoremas de Banach, pero todos esos teoremas son de análisis avanzado, o sea, son de posgrado. Pero pues hay un teoremita que ahí pueden usar, que acabamos de ver. Con la función f de x igual, bueno, le voy a dar la pura regla de correspondencia, raíz de 3x más 4. Usted debe elegir el intervalo, es más, ahí lo voy a anotar. Usted debe elegir un intervalo adecuado. ¿Vale? Ok. Bueno, podemos utilizar el teorema de punto fijo de Brouwer y encontrar un punto fijo. Se puede. Pero la idea es ejemplificar este otro teorema que nos va a servir para funciones mucho más complicadas donde no sea nada fácil encontrar el punto fijo. ¿Cómo usaríamos? Vamos a usar el teorema de Brouwer también. Sí, vamos a usarlo. Nada más para tener idea de qué es lo que tenemos, a dónde tenemos que llegar. Entonces aquí vamos a ponerlo, a ver, como un paréntesis. Usando el teorema de Brouwer. ¿Qué dice el teorema de punto fijo de Brouwer? Pues que la función debe ser continua y la gráfica debe estar metida en un cuadrado. Por eso, aquí dice, usted debe elegir un intervalo adecuado. Un intervalo que debamos de poner tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, para que la gráfica esté metida en ese, pues en ese cuadrado que forma el intervalo. Pero bueno, ahorita vamos con eso. Primero, suponiendo que cumple las condiciones y todo eso, ¿cómo le hacemos para encontrar el punto fijo? Encontrando la derivada de la función. Oh, bueno, sí, pero con Brouwer un poquito más fácil. Ahorita con Brouwer, porque estoy comentando que con Brouwer se puede también. No es tan más fácil todavía, como lo hemos hecho anteriormente. La pura definición de punto fijo. Viendo que la imagen esté en el intervalo. Ajá, evaluando el punto de la función, ¿no? Ok, bueno, eso sería para encontrar el intervalo, pero se la estoy poniendo todavía más fácil. No hallemos el intervalo. Ya directamente, supongamos que que tenemos el intervalo, ya, práctico. ¿Cómo encontramos el punto fijo? Igualar con X. Exacto. Igualar la función con X. Ya o sea, no vamos a saltar esa parte ahorita. Por eso estoy usando el teorema de Brouwer. Supongo que la función está en intervalo y todo muy bonito. Directamente hacemos raíz de 3x más 4 igual con 4. No, con 4 porque igual con x. ¿Sale? Con la pura definición de punto fijo, ¿verdad? X asterisco es un punto fijo si es igual a f de x asterisco. Y pues lo que decíamos es que la recta y igual con x y la gráfica se tienen que cruzar en algún punto dentro del cuadrado, pero vamos a suponer que ya tenemos el cuadrado y todo eso. Entonces, resolvemos esto. ¿Cuánto es? Díganme cuánto es
el punto fijo o los puntos fijos. Ustedes resuelvan y digan, por favor. -1 y 4. -1 y 4. Ok. Y bueno, habría que excluir. Todavía no los excluye. ¿A quién? Todavía no sé, todavía no sé. Ah, ok. Eso sí, extraño el ver a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo, hagan esto y pues veo si lo están haciendo. Así, aquí, pues, no sé qué hacen. Están durmiendo. Bueno, supongo que sería el -1, ¿no, profe? Ujú, sí. Eso es también ya conociendo la gráfica, ¿verdad? Porque es una semiparábola que comienza en -4/3. Ok. Entonces se tiene que quitar el -1. Si quieren, hacemos un bosquejo de la gráfica. Es una función irracional. Recuerden que la función y igual a raíz de x es más o menos algo así, ¿no? Una semiparábola. Ay, creo que alguien le mandó un mensaje. Le mandó un mensaje a Omar diciendo yo también quise contestar para todos. Y yo también me distraigo. Y, bueno, ¿qué hacemos? Pues aquí tomamos 3x más 4 igual con 0 para ver dónde está el vértice. 3x es igual a -4, x es igual a -4/3. Entonces por aquí es -4/3 está la semiparábola. ¿Vale? Entonces, pues el -1 no puede ser un punto fijo porque significaría que está tomando un brazo de abajo en la parábola, ¿no es cierto? Es como el ejemplo, también hicimos una parecida, ¿no? Hace algunas clases. Entonces el otro punto fijo es 4. 4,4. Verifiquen que sí, es un punto fijo. Si yo meto aquí en la función 4, 3 por 4, 12, más 4, 16, la raíz es 4. ¿De acuerdo? Y a partir de esto puedo encontrar el cuadrado, ¿verdad? Puedo encontrar el cuadrado, puedo poner a lo mejor el intervalo, no sé, 0,5, 0,6, 1,5. Puedo poner muchos intervalos. Oiga, profe, una pregunta. El -1 no es porque cuando pues se puede decir cuando lo sustituimos en la raíz de 3x más 4, el resultado que nos dé es 1, ¿no? Y no -1. Ah, Por eso no es punto fijo. exactamente, sí. Si lo sustituyes aquí, pues Ujú. da raíz de 1 y sí, ya no cumple, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Distinto de ¿qué fue esto? Así, sí, porque f de -1 es igual a 1 positivo. Sí, exactamente. Muy bien. Oh, pues. Vamos a ver, tiempo de ver todo eso. A ver, les propongo. Oh, es que sí, va a estar difícil. Sí, va a estar difícil. Sí, lo tenemos que hacer juntos. Ok, vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Y la próxima clase, pues ya lo resolvemos con el teorema de Banach. Y vamos a construir una sucesión, vamos a formar una tablita, incluso nos podemos apoyar de Excel, o lo podemos programar incluso. Ya veremos qué nos resulta más fácil para este ejemplo. Pero en efecto, vamos ahora a ver que con el teorema de Banach también podemos encontrar ese punto fijo mediante la sucesión. Vamos a construir una sucesión tomando un x0 arbitrario, el que ustedes quieran, en el intervalo adecuado. Y vamos a ver que converge hacia 4. Pero pues eso ya será en el próximo capítulo. Entonces el jueves, la lista de problemas. Y ya esta tarea, al ratito la subo en Teddy. Acuérdense la tarea, demostrar la desigualdad por inducción, a más tardar sábado a medianoche. ¿Sale?
¿La lista de problemas es para el examen, profe? La lista de problemas, sí, es la guía del examen. Esa se las voy a dar el jueves. Lo que hay que subir el sábado a Teddy sería el ejercicio de hace rato por inducción. ¿Y la Pero el lista no jueves se no hay sube? clases, ¿o sí, profe? ¿Perdón? Pero el jueves no hay clases o solo la manda por No Facebook. voy a mandar nada más. Ah, Ahora ok, que ok. ustedes dicen que no hay clases, igual y me tomo hasta el viernes, ¿vale? Sí, gracias, una vez que estamos en esas. El viernes les mando por Facebook y por Teddy la lista de problemas. Ya está, ¿vale? La lista no se sube, ¿verdad, profe? La lista, pues yo creo que sí voy a abrir el espacio en Teddy también para que la hagan. Recuerden que las tareas no son obligatorias, ¿eh? Pero si las hacen, les puede ayudar bastante. Y si no las hacen, pues lo que saquen en los exámenes, literalmente, ¿vale? Y el examen, entonces, ¿cuánto sería, profe? El examen es el jueves 30 de septiembre. ¿Sí Ok. preguntaste eso? Ok. Que tengan excelente Otra tarde. pregunta, profe. ¿Va a dar asesorías por si tenemos dudas en la guía? Asesorías. Difícilmente, porque no tengo mucho tiempo. Lo platicamos a ver si podemos. Estoy dando precisamente que sea hasta el 30, o si, ¿qué nos queda? A ver, el jueves es 16, no hay clase. Tenemos el 21, ahí vamos a ver el ejemplo y el método de punto fijo. Y tendremos el 23 y el 28 antes del examen. Mi idea es que el 23 terminemos esto, para que el 28 sean asesorías, por así decirlo. ¿Vale? Muchas gracias. Ok. Dejo de grabar. Ahorita, si alguien tiene más dudas, les contesto. Se pueden retirar los demás si lo desean. Cuídense mucho. Hasta la próxima.